Tercera práctica de la tercera fase. El primer caso corresponde a embarazo ectópico tubárico complicado. En la trompa uterina, los embarazos ectópicos tempranamente se complican por la laceración de la pared de la trompa uterina debido a que el lumen es muy estrecho. Voy a presentar la pared de la trompa uterina, es la pared de la trompa uterina, y tenemos en esta zona el tejido placentario, vellosidades coriales, trofoblasto. Pared de la trompa uterina, tenemos un vaso arterial notorio, trofoblasto, vellosidades coriales. Las vellosidades coriales son normales. Se puede reconocer también algunos pliegues de la trompa uterina, por ejemplo, uno de los pliegues de la trompa uterina, coágulo sanguíneo. Acá uno pequeñito. Pliegues de la trompa uterina. Nuevamente, vellosidades coriales. Tejido placentario en la pared de la trompa uterina, es decir, embarazo ectópico tubárico, y el embrión. Tejido embrionario que aparece en el lumen de la trompa uterina. Nuevamente, pared de la trompa uterina. Con las vellosidades coriales. Segunda lámina, mola hidatiforme parcial. Se va a observar vellosidades coriales más grandes que lo normal. Por el edema, están hinchadas, por eso se ven grandes. Acá hay una. Está rodeada por el trofoblasto. Como se trata de una neoplasia del trofoblasto, hay proliferación del mismo. No todas las vellosidades coriales son anormales, están hinchadas y con escasez de vasos sanguíneos. También en la mola hidatiforme parcial existen vellosidades coriales que son normales. Esta vellosidad corial se encuentra edematizada, ensanchada, está rodeada por trofoblasto. El trofoblasto es hiperplásico por la proliferación. Vellosidad corial edematizada, trofoblasto proliferando. Algunas vellosidades son normales, por ejemplo esta. La escasez de vasos sanguíneos es igualmente una característica de las vellosidades coriales en la mola hidatiforme. Más aumento en la zona del trofoblasto. Se puede reconocer la capa interna, citotrofoblasto, y la capa externa sin citotrofoblasto. Células grandes, multinucleadas. Las células del citotrofoblasto se han fusionado. Trofoblasto, estroma de la vellosidad, estroma de la vellosidad. Trofoblasto, la capa interna, citotrofoblasto,
las células son individuales, una célula, un núcleo, y sin sitio trofoblasto. Fusión de células del citotrofoblasto, células grandes con varios núcleos. Trofoblasto proliferante, sin sitio trofoblasto, sin sitio también, y trofoblasto, una sola célula cada célula tiene su núcleo. Células individuales, cada una con su núcleo. Sin sitio trofoblasto. Nuevamente, vellosidades grandes, edematizadas. Y hay otras que tienen características normales. Mola y datiforme parcial. Tercera lámina, coriocarcinoma. Muestra de curetaje uterino. No se observan vellosidades coriales. Se observa decidua gestacional y trofoblasto. En este campo solamente trofoblasto. Acá también trofoblasto. Al igual que acá. Decidua gestacional. Epitelio endometrial. Reacción de Arias Stella. Las células del estroma con reacción decidual de tipo gestacional. Los citoplasmas se ensanchan, se hacen poligonales. La neoplasia. La neoplasia consiste en citotrofoblasto maligno entremezclado con sincitio trofoblasto maligno. El sincitio significa células de citoplasma amplio con varios núcleos. Un solo citoplasma, varios núcleos, en este caso por lo menos 3 núcleos. Tenemos también aquí 3 núcleos, varios núcleos. En esta célula, por lo menos 3 núcleos también. Sincitio trofoblasto, citoplasmas amplios con varios núcleos. Citotrofoblasto, los núcleos son individuales. Cada célula tiene su propio núcleo. Citotrofoblasto. Cada célula tiene su propio núcleo. Sincitio, varios núcleos, un solo citoplasma. Y cito. Cada célula tiene su propio núcleo. Pero tanto el citotrofoblasto como el sincitio trofoblasto son malignos. Se trata de una neoplasia maligna muy metastatizante con escasa capacidad de formación de vasos. Por eso es hemorrágico y necrótico y tiene una alta capacidad de infiltrar vasos sanguíneos para la producción de metástasis. Otro campo. Sincitio trofoblasto, varios núcleos, por lo menos 5 núcleos, por lo menos 5 núcleos. Y citotrofoblasto, células individuales, cada célula tiene su propio núcleo. Sincitio trofoblasto, varios núcleos, un solo citoplasma. Varios núcleos, un solo citoplasma. Y células individuales, cada célula tiene su propio núcleo, citotrofoblasto, pero ambos malignos. Nuevamente, decidua gestacional. Decidua gestacional, endometrio con reacción decidual de tipo gestacional. Esta ya es una célula maligna de coriocarcinoma.
sin sitio trofoblasto, citoplasmas amplios, varios núcleos, también varios núcleos. Citotrofoblasto, cada célula con su núcleo, y sin sitio trofoblasto, citoplasmas amplios, eosinófilos, varios núcleos. No se encuentran vellosidades coriales. Cuarto caso, cambios fibroquísticos mamarios. Corte histológico de tejido mamario, vamos a identificar tejido mamario normal, lobulillos mamarios, estroma interlobulillar, que puede tener tejido adiposo, tejido conjuntivo y adiposo, lobulillos mamarios, los cambios fibroquísticos se caracterizan por fibrosis, quistes, tenemos acá quistes, conductos amplios, quistes, acá también, quiste, fibrosis del estroma interlobulillar, metaplasia apocrina. La metaplasia apocrina se caracteriza porque las células se tornan cilíndricas, los citoplasmas son muy eosinófilos y los núcleos se encuentran en el centro de la célula. Los núcleos son redondeados en el centro de la célula y tienen la secreción apocrina, que, como ya se sabe, son desprendimientos de la parte superior del citoplasma. Solo se desprende un fragmento de citoplasma y el borde superior de estas células adopta una forma redondeada. Metaplasia apocrina. Los bordes superiores de la célula adoptan una forma redondeada. Formas redondeadas en la parte superior, citoplasmas eosinófilos. Metaplasia apocrina se encuentra en los cambios fibroquísticos. Otra característica, hiperplasia ductal usual. Este conducto tiene hiperplasia ductal usual. Vamos a verlo a mayor aumento. Evidentemente hay una proliferación de células ductales, pero es una proliferación benigna. Proliferan las células ductales y las células mioepiteliales. Las células mioepiteliales se caracterizan por ser redondas y tener un citoplasma vacuolado. Estas serían las mioepiteliales y las demás son células ductales. Al proliferar dejan espacios en forma de hendidura. A mayor aumento, observación de espacios en forma de hendidura, proliferación de células ductales y las células mioepiteliales son estas redondas de citoplasma claro. Hiperplasia ductal usual es una proliferación benigna. En este campo, las células mioepiteliales son estas redondas, citoplasma claro, y las demás son células ductales que están proliferando. Otro campo para la observación de hiperplasia ductal usual. En este campo tenemos también hiperplasia ductal usual. Quedan lúmenes en forma de hendidura, proliferación de células ductales entremezcladas con células mioepiteliales, que son estas redondas, de citoplasma claro, y
vacuola. Células ductales proliferando y células mioepiteliales. Acá también hiperplasia ductal usual. Se puede ver unos espacios en forma de hendidura en la hiperplasia. Hay células mioepiteliales. Quistes con metaplasia apocrina. Células cilíndricas, núcleos centrales, redondeados, citoplasma eosinófilo y contornos curvados en la parte superior. Hay un pequeño fibroadenoma, es un fibroadenoma pequeño. Lobulillos mamarios normales. También lobulillos mamarios normales. Quiste. Fibrosis. Varios quistes. Cambios fibroquísticos. Metaplasia apocrina. Hiperplasia ductal usual. Proliferación benigna de células ductales y células mioepiteliales. Quinto caso, mastitis crónica granulomatosa lobular idiopática con absedación. Tejido mamario, lobulillos mamarios, ya hay inflamación, y hay un poco de inflamación con linfocitos en este lobulillo mamario. Lobulillos mamarios con un poco de inflamación crónica, lobulillos mamarios. Granulomas con absedación central. Acá hay un acúmulo de neutrófilos, es un microabsceso, y la reacción granulomatosa se encuentra acá. Absceso, neutrófilos, histiocitos epitelioides. Histiocitos epitelioides para formar el granuloma. Y zona de absedación. Otro granuloma. Acúmulo redondeado de células epitelioides. Histiocitos epitelioides formando un granuloma, célula gigante, tipo cuerpo extraño. Otras células gigantes, tipo cuerpo extraño. Célula gigante tipo cuerpo extraño. Granuloma. Acúmulo redondeado de histiocitos epitelioides. Histiocitos epitelioides. Células gigantes, tipo cuerpo extraño. Todo esto es el granuloma. Histiocitos epitelioides, células gigantes, tipo cuerpo extraño. Lobulillo mamario con inflamación crónica,
granuloma, granuloma, células gigantes, granuloma con abscedación. Acá está el absceso, material purulento, acúmulo de neutrófilos, y esta zona de exudado neutrofílico está rodeada por histocitos epitelioides. Es decir, el granuloma presenta una abscedación en la parte central. Lobulillo mamario con inflamación crónica. Otro granuloma. Granuloma al centro celular gigante tipo cuerpo extraño, rodeado por inflamación crónica. Otro corte. Podemos reconocer tejido mamario con inflamación crónica. Lobulillos mamarios. Granuloma, rodeado por inflamación crónica. Célula gigante tipo Langhans. Histocitos epitelioides. Esta es una zona de absceso que tiene neutrófilos. Se pueden reconocer los neutrófilos, los polimorfonucleares, que están en la parte central de los granulomas, formando los abscesos. Sexta lámina, fibroadenoma. Neoplasia benigna del estroma especializado de la mama, es decir, del estroma intralobulillar. Es el elemento proliferante, pero un fibroadenoma es una neoplasia bifásica. Prolifera el estroma, tejido conjuntivo especializado intralobulillar dentro de los lobulillos mamarios, y el epitelio ductal también prolifera, pero de manera secundaria. Es una neoplasia bifásica, prolifera el estroma y prolifera el componente epitelial que se encuentra en el interior del lobulillo mamario. Se puede ver el componente estromal proliferando. Está constituido por células fusiformes. Componente estromal proliferando, células fusiformes, y el componente epitelial. También prolifera, pero de manera secundaria. Por eso la neoplasia es bifásica. Acá también se puede reconocer las células ductales y las células mioepiteliales, que son las redondas de citoplasma claro. Estas también. Células ductales y células mioepiteliales. Otro campo. Células proliferantes del estroma. Epitelio ductal que también prolifera, células ductales y células mioepiteliales. Neoplasia benigna. Séptimo caso, carcinoma ductal infiltrante mamario. Hay un componente de carcinoma in situ de tipo sólido. Carcinoma in situ. Carcinoma in situ, las células tienen un patrón sólido.
células neoplásticas, pero es un carcinoma in situ, no atraviesa la membrana basal, tipo sólido. Acá también la neoplasia es intraductal, no atraviesa la membrana basal. Esta es una zona donde se encuentra el carcinoma in situ, pero hay otras zonas en la lámina donde se ve el carcinoma infiltrante. Acá, por ejemplo, ya se puede ver el carcinoma infiltrante. Carcinoma ductal infiltrante. Acá ya no hay células mioepiteliales, todas son células carcinomatosas. Hay una zona que tiene características de carcinoma mucinoso. Acá, por ejemplo, carcinoma mucinoso, material mucoide que se ve basófilo y grupos de células tumorales que se encuentran presentes. Aquí se puede ver mejor la zona con características mucinosas. La mucina se ve de un color basófilo claro y en esta mucina se encuentran los grupos de células tumorales. Células tumorales, células carcinomatosas en un fondo de mucina, una zona con características mucinosas. Esta zona tiene también características mucinosas. La mucina tiene una tonalidad basófila clara y grupos de células neoplásicas flotando. Nuevamente la zona de carcinoma in situ. Carcinoma in situ. Tipo sólido. Y la zona de carcinoma infiltrante, carcinoma ductal infiltrante. Las células tienen características malignas y se disponen en un patrón infiltrativo. En todo caso, carcinoma tubular cribiforme intraquístico de la mama, se debe identificar la pared del quiste. Esta es la neoplasia, esta es la pared del quiste, tiene cambios fibroquísticos, hay metaplasia apocrina, presencia de quistes, fibrosis, esta zona metaplasia apocrina y quistes. Dentro de este quiste se encuentra la neoplasia, la pared del quiste y la neoplasia. Tubular cribiforme dentro de la pared del quiste. Se puede ver una neoplasia que deja unas hendiduras. Forma estructuras tubulares de diferentes formas y tamaños y las células son evidentemente cancerosas. Se pueden reconocer algunas mitosis. Acá, por ejemplo, hay una telofase. Hay pleomorfismo, hipercromasia, la cromatina es vesiculosa. Telofase, núcleos carcinomatosos.
Nuevamente, a menor aumento, la pared del quiste. La pared del quiste es la neoplasia. Carcinoma tubular cribriforme intraquístico de mama. Noveno caso. Molusco contagioso. Una proliferación benigna de la piel causada por un poxvirus. Se tiene acá la piel, en la epidermis, la capa córnea, esta es la lesión. Una proliferación del epitelio escamoso que produce una invaginación, pero se encuentran también inclusiones citoplasmáticas eosinófilas redondeadas grandes. Tenemos acá estas inclusiones eosinófilas redondeadas grandes producidas por el virus que causa el molusco contagioso. Se considera una enfermedad de transmisión sexual solamente si las lesiones están en el períneo. De manera coloquial, a estas lesiones se les denomina ictes. Y generalmente el sistema inmunológico termina por erradicar. Las lesiones aparecen y terminan por desaparecer. El sistema inmunológico erradica al virus. Cuando hay alguna inmunodeficiencia, entonces el organismo no puede erradicar al virus y se producen gran cantidad de lesiones que permanecen en el tiempo. Nuevamente, inclusiones eosinófilas grandes, redondeadas, citoplasmáticas, producidas por este virus. La lesión se denomina molusco contagioso. Otro campo, acá hay otro campo. Hay el epitelio superficial, es la piel, y esta es la lesión. Hay una invaginación del epitelio, un crecimiento en profundidad, y se pueden observar las inclusiones citoplasmáticas eosinófilas de origen viral. Menor aumento. Estas son las inclusiones citoplasmáticas. Finaliza la tercera práctica de la tercera fase.